Amén. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Ya estamos a viernes 9 de diciembre. Amén. Viernes 9 de diciembre. Estamos aquí con un devocional más, ¿verdad? Uno de nuestros devocionales, Salmo 56. Amén. Yo quiero declarar un día bendecido, un día de victoria, un día experimentando la gracia, el favor de Dios sobre su vida en todas las áreas. Amén, que podamos comenzar esta mañana y finalizar, ya casi finalizando esta semana, con la gracia, el favor de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Buenos días entonces. Y continuamos hoy con el Salmo 56. Salmo 56. Si usted está ahí con su Biblia en papel, ¿verdad? De papel, que tiene normalmente los títulos allá arriba, dice así: oración de confianza al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictad de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. O sea, este salmo fue escrito por David en el momento cuando los filisteos lo prendieron en Gat. Allí en el 1 Samuel capítulo 21 del 3 al 15 usted puede leer la historia. La Biblia dice que David, huyendo de Saúl, siendo perseguido por Saúl para ser muerto, él se va a la tierra de los filisteos. Y estando allí en la tierra de los filisteos, la Biblia dice que fue encontrado por unos soldados allí del rey allí de Filisteo, el rey Aquís, y estos soldados lo llevaron, lo prendieron y lo llevaron delante del rey. Y la palabra dice que cuando David llega delante del rey, él se finge de loco. Él comienza a escribir en los marcos de las puertas, comienza a dejarse la baba caerle por la barba. Y ahí el rey dice: pero ¿qué es esto que ustedes hicieron? ¿Acaso yo no tengo suficientes locos en esta ciudad, en este reino, para que ustedes me traigan un loco más? Saquen este hombre delante mío, este hombre está loco, este hombre está demente. Y la palabra dice entonces que estos soldados lo sacan a David, de allí delante de la presencia de Dios lo echan fuera porque supuestamente estaba loco, y David entonces huye. Si David no hubiese usado de esa estrategia, probablemente hubiera sido muerto. Y David entonces estuvo ahí al filo de la muerte, estuvo ahí a un poco de ser muerto. Y en ese momento entonces es cuando David escribe este salmo, en medio de una persecución por causa de Saúl, para acabar con su vida, y en medio de haber sido prendido. Imagínense cómo estaría David en ese momento. Eso fue una estrategia dada por Dios, ¿verdad? Fingirse de loco para ser libre. El rey podría haberlo matado allí mismo, aunque fuese loco, por el solo hecho de ser David uno de los principales enemigos de los filisteos. David fue el que mató al gigante Goliat, el líder o el héroe de la nación filistea. Entonces probablemente era muy odiado. Y en medio de todo ese contexto, entonces el salmista escribe este Salmo 56. Y él dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Es el salmista aquí en medio de todo ese contexto que hablamos aquí al inicio. El salmista clama a Dios y él hace una ilustración aquí. ¿Por qué? Porque me devoraría el hombre. Señor, ten misericordia de mí, oh Dios, porque si no fuese tu misericordia me devoraría el hombre. Entonces, mientras los enemigos de David abrían sus bocas para devorarlo,
David abría su boca para clamar a Dios, para decir: Señor, ten misericordia de mí. Si no fueses tú, yo sería devorado por los hombres. Si no fueses tú conmigo, mis enemigos me destruirían. Estaría desamparado, estaría expuesto, estaría corriendo riesgo si no fuese por tu misericordia sobre mi vida, ¿verdad? Si no fuese la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, estaríamos, quién sabe si estaríamos vivos hoy en día, ¿verdad? Dios muchas ocasiones ha tenido misericordia de nosotros. Tal vez son infinitas las veces en que vimos la mano de Dios guardando, librándonos de la muerte. Fueron infinitas las veces que vemos la mano de Dios guardando, librándonos del peligro. ¿Verdad? La misericordia de Dios. ¿Por qué misericordia? Porque misericordia es algo que nosotros no recibimos y que Dios en su infinita gracia, en su infinito amor, Él decide tener para con nosotros. Para el salmista clamaba aquí, y es algo que nosotros podemos hacer también como cristianos hoy en día: clamar por la misericordia del Señor, ¿verdad? Clamar, porque la misericordia es algo que Dios, es algo que no depende de nosotros, es algo que depende de Dios. Dios dice: yo tendré misericordia para quien yo quiera tener misericordia. O sea, yo haré misericordia de quien yo quiera hacer misericordia. Eso depende de Dios. Dios es Dios. Dios es soberano. Dios es sobre todas las cosas. Y Él decide sobre quién quiere tener misericordia y sobre quién no. Es por eso que nosotros, entendiendo la palabra de Dios, clamamos para que Dios pueda tener misericordia de nosotros, ¿verdad? Solo la misericordia es que nos libra de todo mal, que nos libra de todos nuestros enemigos. Decía el salmista aquí: porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. O sea, el salmista tenía muchos enemigos por causa del propósito de Dios sobre su vida. Por un lado, los filisteos, por él haber vencido a Goliat, al héroe de ellos. Por otro lado, tenemos a Saúl, que tenía envidia, celos de David por causa de cómo Dios lo había usado, ¿verdad? Porque las mujeres, dice que las mujeres del pueblo cantaban: Saúl venció a sus miles y David a sus 10.000. David se había vuelto un héroe también allí para el pueblo de Israel. Y por causa de eso, Saúl comenzó a tener celos, envidias, y buscaba matarlo. Saúl también sabía que probablemente David sería el heredero al trono. David sería quien tomaría el trono, porque Dios ya lo había despreciado a él. Dios ya lo había rechazado. Y Samuel le había dicho a Saúl, cuando Saúl comete una locura, Samuel le había dicho: mirá, Saúl, yo voy y vuelvo dentro de 7 días. Y dentro de 7 días ofreceremos sacrificio a Dios. Pero la Biblia dice que por causa de la presión que Saúl estaba teniendo, por causa de los enemigos atacándolo, los filisteos, y por causa de que el ejército de Saúl se le estaba volviendo atrás, ¿verdad? Por causa de las circunstancias, ¿qué es lo que hace Saúl? Ofrece sacrificio. Esperó 7 días, y como en el 7º día Samuel no regresaba todavía, Saúl decide ofrecer sacrificios. Y en el 7º día, como había sido lo combinado, llega el profeta Samuel, escucha mucho ruido y le dice: ¿qué es ese ruido? ¿Qué es todo ese ruido que se escucha? Y ahí él va y le dice a Saúl: Saúl, ¿qué hiciste? ¿Por qué ofreciste sacrificio? Yo te había dicho que en 7 días regresaría y ofreceríamos sacrificio. No era para haber hecho esa locura que hiciste. Y Saúl dice: ¿por qué? El pueblo me presionó. Es por causa de la presión que tuve que hacer eso. Y Samuel le dice: por causa de eso, tu trono fue quitado de ti. Y Dios se buscó otro hombre conforme a su corazón, que haga todo lo que él le pida. Entonces Saúl sabía que había perdido su trono. Y Saúl probablemente sabría
que David sería el que tomaría su lugar, que David era el escogido de Dios porque Dios estaba con él. Entonces, en este contexto del Salmo 56, vemos un David siendo perseguido, por un lado por Saúl, por otro lado por los filisteos, porque él se había ido a vivir allí en medio de los filisteos, en medio de los enemigos, y él tenía entonces muchos, como dice aquí, muchos enemigos que buscaban su muerte. Siguiendo en el versículo 3, dice: en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? O sea, el salmista continúa diciendo, en el día que temo. O sea, el salmista era un guerrero, era uno de los mejores guerreros, era el mejor guerrero de Israel probablemente. O sea, él era valiente. Vemos que siendo un jovencito apenas, él llega allí a visitar sus hermanos que estaban en la batalla porque su padre le había pedido que le llevara unos pan y unos quesos. Cuando llega, escucha allí a Goliat, el gigante Goliat, un hombre que medía más de 3 metros de altura, gritando, burlándose del pueblo de Israel. Cuando el salmista llega, cuando David, el rey, que en aquel entonces era apenas un pastorcito, era un joven, un adolescente, cuando escucha a aquel gigante desafiando y burlándose y blasfemando contra el Dios de Israel y contra el ejército de Israel, David dice, ¿quién es este incircunciso que tiene el coraje de desafiar al Dios vivo, que tiene coraje de desafiar al pueblo de Israel? Entonces, y usted conoce la historia, David entonces enfrenta a aquel gigante y lo vence apenas con una onda. Pero cuando él se presenta y se ofrece como un contingente, como un luchador para vencer a aquel enemigo, vencer a aquel gigante, él le dice a Saúl, dice, no, pero eres apenas un niño, ¿cómo vas a luchar contra un gigante? Y él le dice, tu siervo es pastor de ovejas. En cierta ocasión vino un oso y vino un león y yo me lancé contra ellos y los maté. O sea, así como Dios me ayudó para vencer un león y un oso, Dios me va a ayudar para vencer a este gigante también. O sea, David venció un oso, David venció un león, David venció un gigante. Y ahí usted puede decir, pero un hombre como este, ¿qué puede tener miedo? Pero él reconoce el día que temo. En el día que temo, tal vez no sean muchos días, pero sí, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. ¿Por qué que él confiaba en Dios? Porque él tenía la palabra. Dice, Señor, en Dios yo alabaré su palabra. O sea, ¿qué es alabar la palabra de Dios? Alabar la palabra de Dios es reconocer, confiar, creer plenamente. Si Dios dijo, Dios va a cumplir. Si Dios prometió, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, cuando nosotros afirmamos la palabra de Dios, cuando nosotros creemos, declaramos, decimos, Señor, no veo, no estoy viviendo lo que la palabra de Dios dice, no estoy pasando, no se está cumpliendo en mi vida todavía lo que tu palabra dice, pero aún en medio de todo eso, yo confío en tu palabra. Aún en todo eso, yo confío en lo que tú has dicho. Entonces, cuando nosotros tomamos esa posición, cuando nosotros nos posicionamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Alabamos el nombre de Dios y alabamos su palabra. Cuando nosotros dudamos de lo que está escrito, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, no, la Biblia dice eso, pero eso no sucede conmigo. No, ya oré 50.000 veces declarando la palabra de Dios, pero no pasó nada. Eso no, conmigo no pasa, pasa con otros. Cuando nosotros hacemos eso, tomamos esa posición, ese posicionamiento, estamos deshonrando la palabra de Dios. Estamos diciendo que Dios miente, ¿verdad? Y en vez de alabar, lo contrario de alabar la palabra de Dios es deshonrar la palabra de Dios. Porque la Biblia dice
que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando no creemos en lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Estamos desagradando a Dios, ¿verdad? No estamos agradando a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el salmista dice: Señor, cuando yo temo, en ti confío y alabo tu palabra, porque en ti he confiado, yo no temo, porque confío en tu palabra, no temo. ¿Quién es el hombre? O sea, ¿qué puede hacerme el hombre? Porque los enemigos que el salmista tenía, ¿verdad?, eran hombres que se levantaban con él. Sabemos que detrás de todo eso había un plan maligno, era el diablo mismo, usando la vida de aquellos hombres para paralizar el propósito de Dios, para paralizar el propósito de Dios en la vida de David, del rey David, ¿verdad? De la misma manera, el diablo usa personas para atacarnos. Como dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra fortalezas, ¿verdad? En las regiones celestes, las regiones celestiales. Entonces, a pesar, ¿verdad?, de nuestras luchas ser en el mundo espiritual, en las regiones celestiales, la mayoría de las veces el enemigo usa personas, hombres, personas, ¿verdad? Y el salmista decía aquí: ¿qué puede hacerme el hombre si yo confío en ti? Dice: todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. O sea, mis enemigos se levantan y ellos usan de palabras mentirosas, de palabras engañosas. Ellos pervierten, dice aquí, pervierten mi causa. ¿Qué es pervertir mi causa? ¿Verdad? Es que personas se levantan y toman probablemente aquello que David hizo, que David hace, y lo pervierten. Es muy común hoy en día en las redes sociales, personas que pervierten las palabras de otras personas. Normalmente en el medio cristiano, ¿verdad?, personas que pervierten las palabras de un pastor, un mensaje de un pastor, ¿verdad? Toman un trecho simplemente de una palabra que el pastor dijo, un mensaje que el predicador dice, o toman el trecho de esa palabra, publican solamente ese trecho, apenas unas palabras, y dicen: fulano de tal dijo una herejía, fulano de tal dijo algo antibíblico, blasfemó. Y ahí, cuando usted ve y escucha apenas ese texto o esas pocas palabras, usted cree en lo que la persona está diciendo allí en las redes sociales. Pero muchas veces nosotros necesitamos oír todo el contexto de lo que aquella persona dijo para entender si fue realmente eso que quiso decir, ¿verdad? Muchas veces apenas un trecho de las palabras de una persona no fue lo que la persona quiso decir. Y eso se aplica en todo, ¿verdad? Al mismo Jesús se le hizo eso en muchas ocasiones, ¿verdad? Jesús fue llamado de borracho, Jesús fue llamado de glotón, Jesús fue llamado de pecador porque se juntaba con los pecadores. Jesús fue llamado de un profeta de Baal, Belcebú, ¿verdad?, que él echaba los demonios en nombre de Belcebú. Jesús fue llamado de falso profeta, Jesús fue llamado hijo del diablo, Jesús fue llamado de que tenía demonios. O sea, ¿qué fue todo eso? Fue pervertir, ¿verdad? Pervertir lo que Jesús hacía, ¿verdad? Los enemigos de Jesús normalmente eran los fariseos, para buscar cómo prender a Jesús, cómo llevarlo preso, cómo acusarlo. Ellos pervertían las palabras de Jesús, pervertían las cosas que Jesús hacía. El salmista decía aquí: todos los días ellos pervierten mi causa. O sea, una de las maneras del impío actuar contra nosotros es pervirtiendo, diciendo que nosotros dijimos algo que en verdad no lo dijimos,
o que hicimos, o que quisimos decir algo que en verdad nunca dijimos, ¿verdad? Era la manera de los enemigos del salmista actuar aquí contra él. Dice, todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. O sea, el salmista dice, haz justicia contra todos ellos, contra todos aquellos que todo el tiempo piensan mal contra mí, que todo el tiempo se levantan contra mí. Pésalos, Señor, o sea, destrúyelos, haz justicia contra ellos, Señor. El salmista, y algo que ya lo decimos siempre, él vivía en el antiguo pacto, en la antigua alianza, donde él declaraba, ¿verdad?, justicia. Pero aparte de todo eso, una de las cosas también que nos demuestra aquí es su confianza en Dios. Señor, destrúyelo tú, Señor, tú haz justicia contra ellos. O sea, él confiaba en la justicia de Dios y no en su propia justicia. Y él continúa diciendo aquí, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé que Dios es por mi causa. El salmista decía, Señor, mis caminos tú los conoces. Tú conoces mi camino. Tú sabes para dónde yo voy. Tú sabes lo que hago. Todos mis caminos están delante de ti. Todos mis pasos están delante de ti. Pon mis lágrimas en tu redoma. Pon mis lágrimas en tus redomas. No están ellas en tu libro, ¿verdad? O sea, redoma era tipo un frasco, ¿verdad? Un frasquito donde se juntaban las lágrimas, ¿verdad? Podría decir, el salmista decía aquí, en otras palabras, Señor, tú has juntado todas mis lágrimas y las has puesto en tu redoma, o sea, las has guardado para que puedan ser memoria delante de ti. Y él dice aquí, tú las has contado, todas están todas escritas en tus libros. O sea, el salmista reconocía o hacía aquí la mención como que si Dios tuviese un libro y allí escribiese cada una de las lágrimas que el salmista había derramado. Pero hoy es igual. Dios escribe, la Biblia dice que todas nuestras palabras, todos nuestros hechos, ¿verdad? Todos nuestros comportamientos correctos o equivocados, todos ellos están registrados en un libro delante de Dios, ¿verdad? Y un día nos presentaremos delante de Dios, ¿verdad? Y seremos juzgados por todo, inclusive por cada palabra que salió de nuestra boca, ¿verdad? Decía el salmista, entonces, todas mis lágrimas, todos mis caminos están delante de ti. Dice, esto sé que Dios es por mí. O sea, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que aunque haya derramado todas esas lágrimas, aunque mis enemigos se levanten contra mí, Dios es por mí, ¿verdad? Dios está conmigo. Y él después dice, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Por 3 veces el salmista dice, alabaré su palabra. En Dios alabaré su palabra, en Jehová alabaré su palabra. O sea, nuevamente afirmando su confianza en la palabra de Dios, su alabanza, ¿verdad? Como dijimos aquí, alabamos la palabra de Dios cuando creemos, cuando decidimos creer en su palabra, aún en medio de las circunstancias contrarias, aún en medio de que todo nos diga lo contrario. Creemos, nos paramos, nos posicionamos en la palabra de Dios y decimos, de aquí no salgo, de aquí nadie me mueve, porque mi fundamento es la palabra de Dios. Y él dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme
el hombre, ¿verdad? Allí en Romanos, en Romanos, Romanos 8, versículo 31, dice: así que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, aquí, ¿verdad? Romanos reafirma lo mismo que decía el salmista: en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Y Pablo decía: si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? ¿Quién puede hacerme mal? Muchas veces las personas temen a lo que los otros dirán. Muchas veces las personas temen a lo que los otros pueden hacernos, ¿verdad? Muchas veces como cristianos tenemos temor a lo que los hombres nos puedan hacer. Pero el salmista aquí, Pablo también decía allí en su carta a los romanos: si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Y continúa diciendo aquí: sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. O sea, el salmista entendía perfectamente que si él estaba vivo era porque Dios lo había guardado, que si aún él vivía la luz, como él dice aquí, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. O sea, estoy vivo aún porque, Señor, porque tú has librado mi alma de la muerte. Si estamos vivos aún es porque Dios nos ha librado de la muerte, ¿verdad? ¿Por qué es que Dios nos ha librado de la muerte? Porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito en nuestras vidas. Dios desea realizar sus propósitos en nuestras vidas. Dios quiere usar nuestras vidas para cumplir su propósito. Amén. Que a cada día nosotros podamos reconocer, como decía aquí: Señor, te alabaré, alabaré tu palabra. En ti confío. Aún el día que temo, en ti confío. Porque tú conoces mis pasos, tú conoces mis lágrimas, tú conoces mis caminos. Y aunque un ejército, como decía el salmista en otro salmo, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Amén. Vamos a hacer una oración. Quiero colocar su vida delante del Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por tu palabra. Gracias por este salmo, Señor, que nos demuestra una vez más nuestra confianza en ti. Saber que si tú no nos libras del mal, Señor, nada podemos hacer. Que no es en nuestra fuerza, no es en nuestra sabiduría, no es en nuestro brazo, sino en ti, porque en ti hemos confiado. Y como decía el salmista, porque en ti confío, alabaré tu palabra. Señor, nuestra confianza está en ti. Creemos, esperamos, confiamos en ti, confiamos que veremos, Señor, tu mano extendida a nuestro favor. Y aunque todas las circunstancias son contrarias, aunque luchas, crisis, luchas en el matrimonio, luchas con los hijos, luchas con la familia, luchas, Señor, económica, financiera, luchas en el área de salud, luchas de enfermedades se levanten contra nosotros, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros y tú nos prometiste que nos librarías de todo mal. Tú nos prometiste que nos librarías de nuestros enemigos. Tú nos prometiste que la cruz del Calvario llevaste ya todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Tú nos prometiste que conforme a tus riquezas en gloria, Señor, tú has de suplir todas nuestras necesidades. Señor, ¿a qué podemos temer? ¿A quién podemos temer? Si tú eres con nosotros, ¿quién será contra nosotros? No es lucha, no es problema, no es crisis, no es enfermedad, no es ninguna persona, ningún hombre que pueda levantarse contra nosotros, Señor, porque tú estás con nosotros y tú peleas todas nuestras batallas, Señor. Por eso te agradecemos en el nombre de Jesús. Yo bendigo mis hermanos, mis hermanas,
que irán a participar, a oír este devocional, que están participando en este momento. Bendigo su casa, su hogar, su familia, sus hijos, su trabajo, su salud, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un gran abrazo, bendiciones, que pasen bien. Nos vemos entonces el martes ahora, en el mismo horario, continuando con nuestros devocionales de Salmo. Amén, bendiciones para todos, que tengan un día próspero, un día bendecido, que Dios guarde tu entrada, tu salida, su ida al trabajo, su momento en casa, aquellos que van a estudiar, que el Señor guarde sus caminos, que el Señor los libre de todo mal, que el Señor prospere tus caminos, que el Señor te prospere todo donde coloques tus manos, sea prosperado en el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, que pasen bien. Nos vemos. Chao, chao, chao. Hasta mañana.